Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más aquí de su programa de podcast de Voces del Alma, iniciando un programa más. Qué alegría, qué emoción, ¿verdad, Pablito? Bienvenido allá desde Guatemala. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Nel, súper bien, agradecido con Dios porque nos permite estar comunicados nuevamente, ahí sí como lo decís, a la distancia, ¿verdad? Ahí cada uno encerradito en casa porque pues tenemos que tomar esas medidas de restricciones y pues súper alegre de lo que hoy va a suceder en este episodio. Gracias, Nel, por la bienvenida y Stephanie, bienvenida nuevamente. Hola chicos, buenas noches. Buenos días, buenas tardes para los que nos escuchen a diferentes horas del día. Yo súper feliz, igual acá todos seguimos en cuarentena, extrañando ciertas cosas, pero dándole gracias a Dios por la salud, por cuidarnos. Pues siguiendo con toda esta temática, chicos, y con todas las cosas diferentes que hemos vivido, todos los cambios y demás, queremos aprender un tema muy, muy importante y es la importancia de saber escuchar. Para eso hemos invitado a nuestra amiga Mónica Calderón, que es psicóloga. Y Moni, bienvenida al podcast Voces del Alma. Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Para mí siempre un gusto compartir estos temas que ojalá, sean para el provecho personal y el provecho que usted tenga con otras personas que se relaciona, inclusive hasta con su relación con Dios. Entonces, feliz de estar aquí y verlos a ustedes y compartir. Todos en cuarentena también, guardaditos en la casa. Guardaditos en la casa, así es. Qué bueno, gracias. Moni. Gracias de verdad con la invitación. Pero antes de comenzar yo quería hacerle un agradecimiento ahí a nuestro amigo César Solarte, que siempre nos está escuchando y mandando mensajes de apoyito ahí. Muchas gracias, Cesarín, que yo sé que fijo debe estar escuchando en este episodio. Y antes de comenzar el episodio, como todo episodio, comenzamos con el pensamiento, Steph. ¿Cuál sería? Sí, correcto. Hoy hacemos como frase un versículo de la Biblia que está en Santiago 1:19 y dice: tengan presente todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Moni, hoy queremos entender realmente el concepto de escuchar y queremos saber la diferencia entre escuchar y el oír. Si nos puedes ayudar, Moni. Ok, siempre ha habido una gran diferencia entre estos dos términos y la hemos escuchado de una u otra forma en conversaciones, en tertulias, en cualquier contexto la hemos escuchado, pero sí es importante denotar la diferencia. Vean, escuchar es un acto voluntario que me permite a mí comprender al otro. Es una escucha intencional, activa, desde la paciencia, inclusive desde el amor. Porque Santiago, ahora les voy a explicar por qué Santiago dice que no nos airemos en ese momento de escuchar. Y el oír simplemente es captar sonido, de donde sea, pasó un carro, pasó un pajarito, pasó una persona, alguien habló, pero estoy escuchando intencionalmente lo que la persona tengo al frente me está diciendo, pero oír es estimularme por un montón de sonidos que tal vez no tengan relevancia. Escuchar demanda de mi atención y de mi entrega a esa persona en ese momento. Ok. Entonces, Moni, pues sí hay diferencia, ¿verdad? Sí, hay una diferencia muy grande y yo creo que la hace también el emisor del mensaje, pero muy, muy importante la persona que está escuchando. Uh-huh. Yo comentaba con vos, Moni, antes de que hiciéramos esta grabación, que este tema lo habíamos propuesto porque yo escuché una enseñanza de Alexandra Surá, que me dijiste que casualmente es tu amiga, no sé si se pregunta Surá o Sura. Ale Sura. Sura. Uh-huh. Yo siempre le digo Ale, ¿verdad? Pero sí, fuimos compañeras en el instituto, cuando estudiamos la maestría en terapia familiar, ¿verdad? Fuimos compañeras, ahí nos conocemos y yo la sigo en sus redes sociales, súper buena consejera bíblica y sí, también sí, para que la tengan ahí, tiene un podcast, pero no conciso ahorita el nombre, pero busquen a Ale Sura y van a encontrar toda la información de ella, es muy, muy sabia también. Súper chiva. Muy buena comunicación. Ella hablaba sobre
escuchar como un acto de amor. Ujú. Y nos decía eso, como que cada vez que nos dispongamos a escuchar a alguien, ya sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, el mismo jefe, ya sea un novio, una novia, y esa persona viene a nosotros, es porque siente confianza, ¿verdad? Y muchas veces esa persona no necesita que de una vez le tiremos a darle nuestra opinión o, o a darle un consejo. Tenemos que realmente crear esa empatía por lo que la persona está sintiendo. Entonces a mí me gustó muchísimo pensar de que yo puedo escuchar a alguien, hasta un niño, como un acto de amor. Ujú, ujú. Y cuando estoy escuchando como un acto de amor, estoy centrado en ti. Cuando estoy escuchando como un acto egoísta, estoy pensando en mí. En mí, en tanto yo quiero opinar, yo quiero salvarte de la situación, yo quiero decirte lo que tienes que hacer, yo quiero juzgarte, yo quiero criticarte, o sea, quiero brillar en la comunicación que vamos a tener. Pero no se trata de yo brillar, se trata de poder escucharte a vos desde el amor, desde la paciencia, que es algo que hay que tener mucho cuando uno realmente quiere escuchar a alguien. Por ejemplo, nosotros los profesionales en psicología tenemos que tener mucha paciencia porque una persona se sienta y muchas veces no sabe cómo expresar lo que siente. Porque para expresar lo que una persona siente tiene que pensarlo, tiene que colocarlo emocionalmente y después tiene que sacarlo a través de las palabras. Y hacer esa congruencia de todos estos elementos para que el psicólogo pueda escuchar y meta escuchar, o sea, ir más allá del mensaje que la persona trae, porque muchas veces lo que está diciendo la persona no es lo que realmente quiere decir, es como un disfraz de lo que realmente quiere expresar, y es ahí donde viene pues la habilidad de hacer una escucha activa, que hay diferentes tipos de escucha, a los que nos están escuchando también, son diferentes tipos de escucha. Y, por ejemplo, la escucha activa se da en un contexto donde yo valido lo que tú me estás diciendo, hago preguntas, hago mis silencios, hago interpretaciones, resumo lo que me estás diciendo. Por ejemplo, yo puedo decir, Nelson, entonces, con lo que me estás contando, quieres decir esto, esto y esto. Es para ir validando y resumiendo lo que estoy escuchando en ese momento. Es una escucha activa. En esa interactúo, hay un logo, hay un diálogo de dos personas. Hay una escucha selectiva, donde yo escucho solo lo que me interesa escuchar de ti. Hago una selección de la información que me estás dando, por lo tanto no te estoy dando un 100% de escucha. Estoy simplemente seleccionando, filtrando lo que me interesa escuchar de tu discurso. Y es esa gente que pierde datos y no entiende muy bien lo que está diciendo la otra persona porque ya perdió información, porque la seleccionó y la sacó del contexto del diálogo que mantenían. Hay otra escucha que es disruptiva. Y bueno, eso me ha pasado un montón viendo los últimos noticiarios aquí, ¿verdad? Que uno está escuchando a una persona y le interrumpe la entrevista, y le interrumpe la idea, y le interrumpe, y no puede terminar de dar el mensaje porque él necesita más hablar que escuchar a la otra persona. Entonces interrumpe lo que el otro está tratando de expresar y manifestar. Y lo que yo propondría como último tipo, ¿verdad?, de escucha es el escucha reflexiva. ¿Y qué es el escucha reflexiva? Es el escucha donde yo trato de entender desde tu creencia lo que estás pensando, desde tu emoción lo que estás sintiendo y desde tu conducta lo que estás tratando de decirme a través de tus palabras. Entonces reflexiono desde la empatía, reflexiono desde el ponerte atención, reflexiono desde inclusive acompañarte en ese momento doloroso donde estás explicándome algo y no tengo derecho ni siquiera a comentarte, no tengo derecho a juzgarte, no tengo derecho a interrumpirte, no tengo derecho a absolutamente nada más que escucharte. Y hay que entender muchas veces que la gente no necesita un consejo. Que la gente no necesita que le digan qué es lo que tiene que hacer. Hay gente que lo único que tiene es necesidad de hablar, de expresar. De ser escuchado. Y darles espacio para que exprese. Ahora, es muy importante entender que no necesariamente todo aquello que yo vaya a expresar es algo que el otro va a comprender. Mi responsabilidad, y siempre le digo a la gente, usted tiene todo el derecho a expresar lo que usted está sintiendo y pensando, pero es responsabilidad de aquel que te escucha
comprender empáticamente qué es lo que realmente quiere decir. Entonces eso es una interacción. La comunicación es esa interacción de estos dos elementos, alguien que da un mensaje, alguien que lo recibe, y toda la interpretación de los símbolos, de los lenguajes, de los silencios, de todas las puntuaciones que hay en la comunicación. La comunicación es un tema riquísimo y desgraciadamente no hemos aprendido desde la infancia inclusive a desarrollar habilidades comunicativas. Y tal vez nos disfrazamos detrás de una posición egocéntrica o egoísta, donde lo que importa es lo que yo tengo que decir y no lo que tú tienes que decir. Pero ya me voy a callar para que ustedes digan algo, para que no digan que soy egoísta. No, es que está súper interesante lo que nos ¿Pero está. qué pasa? Nos está ¿Qué pasa? súper. Así. Estamos aprendiendo a escuchar, Moni. Está súper interesante, bueno, súper interesante. Pero se me viene algo a la mente con lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por las vivencias que hemos tenido a lo largo de la vida, uno cree que también puede llegar a aportar mucho a una conversación, pero nos compartías que muchas veces la persona que llega en busca de nosotros no necesita que le digamos toda la historia del mundo, ¿verdad? Nada más se ocupa que la escuchemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a escuchar en este proceso? Ok, muchas veces la misma persona probablemente te va a llegar a decir, mira, yo ocupo hablar con alguien. Ahí te está diciendo que probablemente necesito expresar, necesito decir cosas. Ahora, si la persona te dice, ¿vos qué pensás? Yo creo que sería una gran oportunidad como para poder dar un criterio, ¿verdad? No necesariamente mi criterio, sino un criterio, algo que yo pueda utilizar, una experiencia, un conocimiento, un aprendizaje personal, inclusive podría decirse un pasaje bíblico, alguna metáfora, alguna forma en la que usted pueda ayudar a esa persona pues a interpretar más eso que le acaba de decir, o ayudarla, o alentarla, animarla. Uno tiene que revisar muy bien las motivaciones del por qué uno le dice a la gente lo que le dice. Hay mucha gente que habla simplemente para proyectarse en el otro. Es que usted sí que es necia, enamorada de ese muchacho, y cuando revisas, ella también está enamorada de un muchacho que no le conviene. Entonces, lo que no se dice ella a sí misma se lo dice a otra, porque es más noble decírselo a otro, ¿verdad? Desde el ego, me hago menos daño diciéndoselo a otro que reconociéndolo en mí mismo. Eso es un tema de aquellos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De aquellos. Muy bonito, ¿verdad? Pero hay que saber, hay gente que le encanta que le escuchen y que le aconsejen. Entonces, o de repente uno podría decir, y mira, ¿te gustaría que te dijera algo? O estoy aquí para escucharte, pero ¿quieres que te devuelva algo, que te diga algo? Y la gente te va a decir, no, tal vez no, solo quiero expresarme. O sí, decime algo, ¿qué piensas vos? Yo creo que también debería darse como esa apertura para no andar, como decimos aquí en Costa Rica, pifiando, ¿verdad? Como haciendo intentos en vano a la forma de tal vez de comunicarnos con otra persona. Por ejemplo, desde mi profesión, yo sé que siempre tiene que haber una devolución. Siempre tiene que haber una interpretación, siempre tengo que devolverle algo a esa persona, pero hay personas que de repente en una conversación fuera del trabajo nada más van a querer nada más desahogarse y dar información y no quieren que les diga nada porque tal vez no confirma lo que ellos creen que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, no va con lo que ellos dicen que tienen que hacer o va totalmente contrario a lo que tienen que hacer. Entonces, hay gente que mejor no pregunta porque de repente podría confundirse con la decisión que va a tomar. Yo creo que es de sabios también uno saber en qué momento uno puede ser un instrumento para que Dios le ayude a uno a darle a una persona alguna observación o algún aprendizaje personal. Y uno tal vez pueda sentir dentro de sí que tiene que decir algo a esa persona, ¿no? Es un asunto también intuitivo o de sentir, pero no necesariamente toda persona que viene a hablar contigo necesita una devolución. A veces solo necesitamos ser escuchados. Por eso es que tenemos 2 oídos, ¿verdad? Y una boca, pero algunos una bocota. Esa bocota, ¿verdad? No necesariamente tiene que abrirse. Revise muy bien sus motivaciones. Si usted va a dar un consejo para animar, para exhortar, para alentar, para brindar paz, confort, sí, si va a confrontar, confronte en amor, como dice la Biblia. Pero no le diga a una persona desde la crítica, desde el juicio, hasta de lo que se va a morir.
porque a veces hay momentos que no van, o sea, hay momentos para todo y hay gente que podría utilizar estas cosas para hacer daño a una persona que ya está caída, a una persona que ya está dolida, a una persona que ya está resentida, y lo que hacemos es mancillar todavía más ese dolor, y tenemos que tener esa gran responsabilidad. También pienso, Moni, que puede pasar, ¿verdad? Que vos llegás, pedís un consejo, ¿verdad? Bueno, más bien, vos llegás, le contás alguna situación, ¿verdad? A una persona, y esa persona de una vez te bombardea diciéndote, no, es que usted no puede permitir eso, usted tiene que hacer esto y tiene que cambiar y no sé qué, ¿verdad? Y entonces pasa que ya luego usted dice, yo quiero mucho a esta persona, pero no me gusta cómo reaccionó ante lo que yo le conté, porque tal vez yo ni siquiera estaba buscando que me diera un consejo, sino simplemente quería desahogarme y contárselo, porque considero que es una persona de confianza. Entonces, en ese momento, esa persona pierde mi confianza para volverle a contar algo. No porque yo piense de que va a ir a contárselo a nadie ni nada, sino por cómo reaccionó a la defensiva, imponiendo que yo haga cosas donde yo lo único que quería era desahogarme y contarle algo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho tacto cuando vamos a dar la opinión sobre algo que nos están contando, ¿verdad? Porque más bien puede hacer que ya esas personas no vuelvan a nosotros a buscarnos en un futuro. No, y aparte perdona, disculpa. Dale. También suele ser muy cansado porque te voy a poner un caso también personal, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que está pasando una depresión, como fue mi caso, y en veces uno buscaba ayuda con ciertos amigos, y yo tenía una amiga que pucha, era bastante confrontativa, ¿verdad? Entonces, uno apenas estaba conociendo sobre la enfermedad y le hablaba que era una enfermedad mental y condición mental, etcétera, etcétera, y ella empezaba como a decirle, no, eso es cosa suya, usted tiene que salirse de eso, usted no tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces uno, tras de que estaba cansado de estar luchando contra la condición mental, tenía que estar luchando contra ella para estarle explicando, no, es que esto es una condición mental muy grave, muy seria. Entonces eran unas discusiones largas y uno terminaba exhausto, caminaba cansado, ¿verdad? Entonces, solo porque la persona no supo aprender a escuchar, ¿verdad? Pudo haberlo hecho con buenas intenciones, sí, pero tal vez no eran las mejores. Exacto. Las motivaciones y las intenciones son muy importantes a la hora de comunicar. Y como les digo, hay gente que muchas veces puede reaccionar de formas en las que no lo esperamos, pero eso solo denota la mala elección que hicimos al comentar algo muy personal o muy privado o algo donde necesitábamos mucha contención. Uno, cuando va a comunicar cosas, también tiene que elegir personas que lo puedan, bueno, en este caso que estamos hablando de la escucha, personas que lo puedan escuchar, personas que puedan ser confiables, personas que sean que tengan paz, pero que también tengan esa capacidad de confrontación en amor, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, si yo soy muy sincera, a mí me pela lo que usted diga, y yo hablo así, y bueno, como decía Nelson, ¿verdad? Se terminaban más bien en una situación difícil, terminaban en una situación expuesta y vulnerables y sintiéndose peor de cómo llegaron a conversar. Yo le digo a la gente, uno siempre tiene que tener uno o dos consejeros, uno o dos personas, amigos que conozcan tu sombra y que conozcan tu luz, que te puedan confrontar en amor, pero que también te puedan escuchar durante una hora sin decirte absolutamente nada, porque también uno debe tener la claridad y ser tan específico como para llegar a decir, Pablo, no quiero que me digas nada, solo quiero que me escuches. Ve qué diferente cuando yo llego y le digo a alguien eso, en vez de esperar que Pablo reaccione o no reaccione a lo que yo le voy a decir. Entonces Pablo dice, no, en guerra avisada no mueren soldados. Ella simplemente quiere que yo la escuche. Y eso nace de mí y de poder facilitarle a Pablo lo que vamos a experimentar cuando yo esté hablando con él. Y si ya al final yo digo, cambio de mentalidad y digo, Pablo, ¿vos qué harías? Entonces Pablo de repente dice, yo haría esto. Entonces, la Biblia dice que el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Entonces, escuchamos a las otras personas y estamos creciendo.
escuchamos de las experiencias, estamos creciendo, aconsejamos y estamos creciendo de una u otra forma, sea que no salga o salga consejo o salga una opinión o que profundicemos en nuestra capacidad de meta escuchar, siempre va a haber algún crecimiento si usted lo ve desde la sabiduría. Y a veces es de sabios callarse y a veces es de sabios aconsejar. Es simplemente tener la información clara que yo le pueda permitir a la persona. Pero es que es aquí donde debe haber toda una comunicación, una educación para comunicar, que no la recibimos. Si yo creo que lo único que podemos como recordar es levantar la mano para poder decir algo, ¿verdad? Y tal vez ese algo, ay no, eso no es cierto, ay eso nada que ver, eso que acaba de decir usted es inválido, o sea, entonces castraban nuestra intención tal vez hasta de comunicar de manera adecuada. Y es lo más básico que tenemos, levantar la mano para poder expresar. Y lo que expresamos muchas veces era mal entendido por las personas, criticado, juzgado. Entonces, muchas personas inclusive han guardado hasta silencio, pudiendo expresar, guardan silencio simplemente para evitar conflicto. Ujú. O algunas abren, ¿verdad?, su corazón y lo que producen es un conflicto. Entonces yo creo que eso nace en uno, en poder darse la habilidad y la libertad de poder decir, quiero contar esto, pero no quiero que me aconsejes. Y mientras usted está contando, ojalá que usted también pueda ir dando como, ¿verdad?, destellitos de lo que usted va a hacer. Mire, yo sé que yo tengo que tomar esta decisión y yo sé que tengo que hacer esto y yo sé que tal vez la Biblia a mí me aconseja esto y mis padres me aconsejaron o lo que usted crea que usted puede hacer para que también el otro diga, mira, tiene cierta guía, ¿verdad? O sea, va por buen camino con lo que está decidiendo. O simplemente el deseo y la posibilidad de expresar lo que está pasando dentro de uno en X o Y situación. Pero sí darse el derecho a expresar. Una muchacha me dijo, Mónica, ¿y si no me quiere escuchar? Es que si no te quiere escuchar es problema de él, pero es tu derecho expresar lo que está pasando dentro de ti. Es algo que tienes que sacar, que tienes que vomitar, ¿verdad? Dentro de ti, sacarlo, expulsarlo, porque no te lo puedes tragar, porque todo lo que nos tragamos nos deteriora. La Biblia dice, mientras yo callé, se secaron mis huesos. Entonces, hay que sacar todo aquello que creemos que nos puede deteriorar emocional, física, espiritualmente y depositarlo fuera de nosotros, sea que el otro quiera escucharlo o no quiera escucharlo. Eso ya no es nuestra responsabilidad. Ahora, si queremos un diálogo y una devolución, entonces ahí yo creo que ya deberíamos ir con otra intencionalidad a desarrollar una conversación con la otra persona. Y muchas veces yo digo, ¿será que yo no quiero escuchar o será que yo no sé escuchar o será que yo no te quiero escuchar? Que son dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Hay gente que no quiere escucharnos porque hablamos desde el grito, desde la queja, desde el juicio, desde la molestia, desde la negatividad. Hay gente que no nos quiere escuchar. No todo el mundo nos va a querer escuchar. Por eso tenemos que elegir esas personas que nos quieran escuchar. Y muchas veces, ¿verdad? Hay personas que hablan desde la ofensa. Hay personas que tienen resentimiento. Y cuando usted habla desde el resentimiento y ustedes van a brotar solo cosas negativas, venganza, hostilidad, amargura, enojo. Entonces, ¿quién va a querer escuchar a una persona que habla desde esos pilares? Entonces, a veces no es solo quién me va a escuchar, sino qué es lo que yo voy a transmitir y que los demás van a escuchar. ¿Es positivo o negativo? ¿Han visto gente que llega a un lugar y cambia la atmósfera? Por simplemente la forma en la que se proyecta hacia su entorno. Todo es negativo. ¿Quién va a querer sentarse con una persona así cuando hay una persona que tiene resentimiento? Ahora, hay personas que a través de, por ejemplo, una conversación, digamos, pongámoslo hipotéticamente, es una relación de pareja. Entonces, la pareja, ¿verdad? Llega y bueno, hipotéticamente, ¿verdad? Estoy inventando un caso, pero entonces ella llega y dice, es que él no me escucha, es que él no me hace caso, es que él siempre hay que estar diciendo todas las cosas, es que él no me quiere, es que él solo con el celular. Díganme ustedes, varones, ¿cómo se siente que una mujer diga eso? ¿Dan ganas de hablar? No, me siento como en un juicio yo. Sí, señor juez, soy culpable, juez, soy culpable. ¿Dónde andaba? ¿A qué les vino? ¿Con quién se fue? O sea, ¿quién va a querer escuchar cuando el diálogo es el inicio de una contienda? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces mis oídos se cierran automáticamente y es algo que yo le digo a la gente, cuando usted hable de la queja, el mandato y la crítica, los oídos de su receptor se van a cerrar.
siempre. O sea que ya hay como un chip en la mente que está dispuesto a decir no voy a conversar, sino voy a pelear. Es como esa escucha selectiva, donde ya yo voy midiendo por dónde va el discurso y la conversación y la quiero evitar, porque esto va a ser un conflicto de pareja, entonces mejor me cierro y no escucho. Ahora, ¿qué tal si yo llegara y dijera, mi amor, verás que yo creo que tenemos que hablar de un tema que hemos dejado pendiente hace 2 meses, pero que es súper importante para poder seguir avanzando, para que vos estés bien y para yo estar bien? ¿Qué te parece si lo hablamos el viernes en la noche a las 7 después de la cena? ¿Suena bonito o suena a que no? No, claro, Porque claro. el tema se tiene que tocar, ¿verdad? El tema se tiene que tocar. Estoy hablando de los beneficios que vamos a tener después de que conversemos de ese tema. Entonces suena oportuno, suena que es algo que vamos a tener que atender de una u otra forma. Y es ahí donde se da el diálogo. Entonces, una persona que está ofendida va a hablar siempre del resentimiento y del pasado y va a hablar de todo lo que está mal en la relación de pareja. Pero una persona que quiere hablar desde arreglar las situaciones siempre va a promover una disculpa, siempre va a promover un perdón, y el perdón va a traer tranquilidad, paz, seguridad, estabilidad, cosas muy positivas. Y yo me quiero abrir a esa escucha, yo quiero escuchar qué es lo que estabas pasando, por qué me trataste como me trataste, en qué situación estábamos, qué fue lo que te detonó, si yo tuve la culpa, no la tuve, y nos abrimos a construir una nueva oportunidad para escuchar, para expresar y para llevar un timing bonito en el tema de comunicación. Eso se lo digo porque pasa mucho en las situaciones de pareja, ¿verdad? En situaciones de pareja pasa mucho que la escucha se cierra, porque cuando yo hablo contigo, hablo desde el conflicto, hablo desde el resentimiento, hablo desde la queja, del enojo, de la hostilidad, hablo desde la agresividad, y cualquiera huye de eso. Pero cuando yo hablo desde construir el vínculo, desde cuidar nuestra relación, desde hacer que nuestro vínculo se mantenga y se mejore, y que a través de nuestro vínculo podamos honrar nuestro amor, la gente va a querer siempre hablar, siempre negociar, siempre dialogar. Es lo que Watzlawick decía, no es el qué, sino también es el cómo. El cómo se dicen las cosas. Ahora, yo siempre le agrego algo a esto de Watzlawick, que es un maestro en el tema de comunicación. No solo es el cómo se dice, sino cómo el otro entiende lo que yo le estoy diciendo. Porque no les ha pasado a ustedes que con la buena intención quieren decir algo y el otro interpreta totalmente otra cosa. Porque cada quien interpreta en función de su realidad. Y mi realidad no es tu realidad. Vos tenés tu realidad subjetiva y yo tengo mi realidad subjetiva. Y de las dos realidades tiene que salir algo que se llama comunicación. Entonces, por eso siempre es muy importante ser muy claro y específico en lo que se va a comunicar hacia el otro, para que después no hayan, pues, como desilusiones en cuanto al tema. Claro, claro, es súper importante eso. Y se me está viniendo otra pregunta. Bueno, no sé cómo la palabra correcta, estaba pensándolo como de la parte egoísta, pero creo que también entra en función mucho lo que es el ego de la persona, cuando ya está la discusión así acalorada y todo, ¿verdad? Entonces parte del ego de la persona también tiene que ver con esa parte egoísta de que yo quiero ganar ahora la discusión, entonces le tiro y le tiro y le tiro y le tiro. Entonces, para evitar eso, ¿cómo podremos aprender a ser menos egocentristas o menos egoístas a la hora de calmar las aguas, ¿verdad? Dentro ya de la discusión, Mónica. Sí, el ego siempre va a ser, el ego cuando lo vemos y lo estudiamos, siempre lo vemos como ese mecanismo, como es que no es como un mecanismo, en realidad es como toda una estructura que a mí me defiende del entorno. Entonces yo detrás de mi ego lo que hago es querer opinar, querer juzgar, querer criticar, querer tirar, decimos aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Querer darle duro a usted simplemente porque esto se convirtió en una lucha de poderes y yo tengo que ganar y tengo que demostrarle quién manda aquí. Entonces, el ego hace que yo me encierre en mí mismo, me olvide de tus necesidades, me olvide de lo que tú quieres expresar, me olvide de cómo te estás sintiendo en este momento, me olvide de cómo vamos a salir adelante juntos, porque no es un asunto del yo aparte solo, sino del juntos en esta conversación. ¿Cómo vamos a movernos detrás de un ganar en este conflicto? Y para que eso suceda, ¿verdad? Para que el ego baje o ¿verdad? Quede al descubierto, por decirlo de una u otra forma, tenemos que apelar a la esencia personal. O sea, lo contrario al ego es la esencia. La esencia es la pureza del ser. Cuando usted dentro de usted dice, mira,
yo no debería juzgar porque yo no soy una persona que juzga, yo soy una persona súper comprensiva, yo soy una persona que puedo escuchar, yo soy una persona que puedo ser buena, que puedo ser misericordiosa, que yo puedo ofrecer paz, yo soy una persona que puedo ser sabia, puedo hacer un montón de cosas. ¿Por qué tengo que aparecer con mi ego, verdad? Que me defiende a mí ante la amenaza de lo que tú me estás diciendo, de lo que tú quieres proyectar en mí. ¿Por qué tengo que defenderme de ti? ¿Por qué no me vulnerabilizo? No, porque es que vulnerabilizarse es sinónimo de debilidad y el débil nunca gana y a los tontos ni Dios los quiere, porque hemos sido programados también con creencias como esas. Entonces nos disfrazamos detrás del ego simplemente para protegernos nosotros en nuestra capacidad de salir al frente con nuestra esencia, que es como Dios nos hizo. Dios nos hizo sociables, Dios nos hizo creativos, Dios nos hizo innovadores, Dios nos hizo comunicativos, nos hizo misericordiosos, nos hizo, sí, vamos a exhortar, vamos a animarnos, o sea, Dios nos hizo con un montón de habilidades sociales y comunicativas, pero nos disfrazamos detrás de un ego simplemente para protegerme yo de algo que creo que es un fantasma que me va a hacer débil, como la vulnerabilidad. Y tengo que ganar, no importa si te hago pedazos a través de lo que te voy a decir. Y si te va a doler, o sea, tras de que ya está doliendo, va a doler más, pero no, me disfrazo detrás de eso y te hago daño. Y no, eso no se vale. Eso no se vale si hay amor, si hay un compromiso, si quieren salir adelante, el aumentar la tensión, la agresión, el odio, la hostilidad, nunca va a ayudar a resolver una situación ni de conflicto, ni de pareja, ni de comunicación, ni de escucha, ni de nada. Eso es un punto aquí muy tiene importante. Que ver mucho, Perdona, aquí Palito. tiene que ver mucho con el amor también, ¿no? Que una persona que se siente amada, una persona que pueda amar, deja de ser egocéntrica. Exacto, porque entonces, ¿cuál es la propuesta de Corintios 13? ¿Verdad? Un amor que no está ensimismado en sí, ¿verdad? Sino un amor que todo lo ve en función del otro. Entonces, no es que quiero escucharme yo, quiero escucharte a ti. No es que quiero ponerme yo como prioridad, no, es que la prioridad eres tú, pero es un ceder voluntario y consciente. No es un asunto de emancipación, ni un asunto de machismo, ni un asunto de doblegación sumisa, ni nada de esas cosas, ni ninguna de esas propuestas. Es un asunto voluntario consciente, donde yo digo, es que yo te amo y por lo tanto, como te amo voluntariamente, puedo hacer esto por ti. Porque quiero que en tanto tú estés bien, yo voy a estar bien. ¿Ok? Entonces, sí, el amor es el factor que cambia todo, ¿verdad? Y me gusta Jesús porque Jesús dice, Dios, gracias porque yo sé que tú me escuchas. Y lo que yo te he pedido, tú lo vas a hacer. Qué confianza tan grande había en Jesús cuando le comunica esto a Dios y se ve la comunicación que hay entre él y el Padre. No es un asunto de, yo soy Jesús, yo estoy en la tierra, ¿verdad? O sea, yo soy el que está haciendo milagros aquí, yo estoy representando la Trinidad, papi es papi. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, gracias Dios, porque esto no sucede si tú no me escuchas. Y hay una combinación entre lo que Dios está haciendo en el cielo y lo que Jesús está haciendo en la tierra. Y así es en las relaciones sociales que tengamos. Es ese factor natural que yo pongo a nuestra comunicación y el factor emocional, el espiritual, el social, que se puede dar producto simplemente de hacer el bien al otro, de hacerlo desde el amor, de escuchar al otro desde la compasión, de escuchar al otro desde la empatía, desde el agrado inclusive, porque podemos repasar otra vez lo que dice Santiago, ¿verdad? Que seamos tardos para la ira, dice. Sí, lentos para hablar y para enojarnos. Lentos para hablar, ¿por qué? Porque siempre queremos ahí, ¿verdad? Hablar hasta lo que no nos han preguntado. Nadie le está diciendo que hable. No hable, escuche. Eso es lo que nos recomienda Santiago. Y Santiago es un libro tan lindo y ¿verdad? Santiago es tan directo para hablar. Él es conciso y a lo que vinimos. Santiago lo que dice es porque es ABC, es el súper estructurado. Y Santiago dice, sean lentos para la ira. ¿Por qué? Cuando uno está hablando con una persona, cierto, no a veces uno se encachimba o se enoja, ¿verdad? Porque nosotros lo resolvemos muy rápido. Ándelo para donde sea. No sea tan tonta. Usted no debe hacer esto por esto. Usted no permita esto en su vida. Empodérese. ¿Cierto? No nos encachimbamos a veces de estar escuchando las situaciones de los demás y nos airamos.
Así es, Seamos correcto. lentos para la ira, seamos lentos. La situación de esa persona que usted está escuchando es una lucha para ella o para él. Es una lucha espiritual, es una lucha emocional, es una lucha física inclusive. Seamos compasivos, pongámonos en la situación, reflexionemos sobre sus emociones, lo que debe estar pasando por su cabecita, por lo que debe estar ella por decidir, enfrentar a sus papás, decir esta noticia, o sea, no resolvamos como resolvemos nosotros en nuestros entornos naturales y según nuestra personalidad. Hay gente que es muy, ¿verdad? Sin filtro, a lo que venimos, pum, pum, pum. Hay gente que usted le dice enfrente y más bien se mete en un caparazón para protegerse porque no quiere enfrentar. Hay gente que huye. Entonces, no nos airemos en el momento en que vamos a aconsejar o en que vamos a escuchar a alguien, o sea, no nos airemos, pongámonos en la situación, tratemos de interpretar la situación y la realidad de esa persona, que no es nuestra realidad, es la realidad de la persona. Entonces, yo creo que ahí, ¿verdad? Es poner en práctica las 5 C, ¿verdad? Que para mí, bueno, yo las traigo como propuesta, pero me gustaría dárselas, las 5 C que se veían en el caminar con Cristo, ¿verdad? En el caminar con Cristo habían para mí 5 Cs. Y la primera es que Cristo era una persona compasiva y tuvo compasión por las multitudes, ¿verdad? Él lo movía, no la lástima en la gente. No escuche a alguien por lástima, escúchelo por compasión. Y compasión es dolerse en el sufrimiento del otro. Y la Biblia también nos dice, lloren con los que lloren y rían con los que ríen. Eso también es compasión, es acompañar a esa persona, que sería el segundo, ¿verdad? O sea, la compañía, y estaré con ustedes hasta el final de los días. Hay gente que necesita no que le hablemos, sino que la acompañemos. Hay gente que necesita un apapacho, un abrazo grandísimo sin que le digamos absolutamente nada. O si le vamos a decir algo, ojalá que sea algo que Dios inspire en nuestros corazones, como Dios te ama, Dios está contigo, Dios no te va a abandonar. Y ya, se acabó. No un sermón ni una prédica de 5 horas ahí, o sea, no. Hay gente que solo necesita un apapacho. La otra C sería la confianza, que la persona que usted va a escuchar, que sienta la confianza de poder decirle a usted de todo. Eso es lo bonito de la mentoría. El mentor te permite hablar inclusivamente de cosas tan duras y tan personales, pero el mentor nunca te juzga. El mentor te comprende, te acompaña, te motiva, te exhorta, pero no te juzga. Te va a confrontar, pero no te va a juzgar. Necesitamos tener una persona de confianza a la que le podamos confesar esas cosas que no le confesamos a nadie, que callamos y que nos enferman por dentro. Entonces la confianza es muy importante en ese momento de comunicación. Ya les dije, la comunión, ¿verdad? La compasión, la confianza, la comprensión, que es dejar de interpretar lo que yo creo que es, e interpretar lo que tú estás creyendo que es. La comprensión, lo que realmente me quieres compartir y hacerme entender a mí de lo que estás pasando. Te comprendo, o solo decir te comprendo, aunque usted no comprenda nada, diga te comprendo, eso es súper poderoso. O esa frase que dice te entiendo, pero haga un esfuerzo, ¿verdad? Tampoco es, ¿verdad? No se care barrillo, ¿verdad? Diría yo. O sea, no, trate de comprender de verdad, póngale mucha atención a lo que esa persona está diciendo, lo que está pasando, y trate de encontrar una situación que tal vez usted haya tenido parecida, para comprender, para tratar de comprender. Y finalmente la compañía, acompañar a otros en sus sufrimientos, sus momentos difíciles. La repaso otra vez: comunión, estaré contigo; compasión, no te escucharé no te escucharé por lástima, sino porque quiero sufrir contigo lo que estás pasando, quiero sentir lo que estás pasando, ir un poco más allá. La confianza, ¿verdad? De tener la claridad de poder abrir mi corazón sin que me juzgues. La comprensión, que esa es habilidad de que entiendas lo que está pasando realmente. Y la compañía. Y estos 5 Cs es lo que yo resumo en cristianismo. El verdadero cristiano es una persona que tiene esas 5 Cs. Y muchas más. Pero en cuanto a comunicación, es una persona en la que yo puedo ser cristiano imperfecto y sentir que soy amada por un Dios perfecto que me mira con misericordia y con gracia todos los días, sabiendo que aunque yo esté en una situación que ni siquiera sé cómo expresar, ni siquiera sé a quién contarle, porque no confío en nadie, porque nadie me ha acompañado a ese nivel de transparencia y de apertura, a pesar de todo eso, saber que yo puedo encontrar
un cristianismo así en los demás. Y cómo nos cuesta y cuánto nos falta como iglesia, como cristianos, como hermanos en la fe, encontrar gente con la que podamos abrirnos desde nuestro lado más oscuro para ser comprendidos, amados, exhortados y animados en esto que llamamos vida de fe. Excelente. Moni, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y todos estos consejos. En realidad estoy segura que vamos a poner toda nuestra parte para ponerlo en práctica. Vamos a disponernos y hacer el esfuerzo por escuchar mejor, y qué lindo escuchar como un acto de amor. Realmente a mí eso es lo que me deja mucho este tema. Moni, vamos a dejar el día que posteamos este podcast, vamos a dejar tus redes sociales para las personas que te quieran contactar, ¿verdad? Ya sea para llevar algún tipo de terapia con vos y que tengan ese contacto, ¿verdad? De una persona con mucha sabiduría y con mucho amor al prójimo también. Entonces, para que ahí las personas tengan la oportunidad de contactarte y de sacarte todo ese provecho. Moni, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado. No, y vean, a mí me encantan estos espacios porque me encanta comunicar, y yo creo que hay una necesidad en la gente y hay una necesidad en el mundo, y el mundo necesita ser escuchado. El mundo necesita ser visibilizado a través del compartir con otras personas, que los miren y que los hagan visibles, y que dejemos a la gente, o sea, que dejemos de lado esa posibilidad de que la gente caiga en depresión, en aislamiento, en separación, ¿verdad? Porque de verdad necesitamos abrir espacios para escuchar a la gente, para compartir con la gente. Piensen en toda la gente que tal vez por la pandemia o porque sus iglesias cerraron, o porque sus grupos cerraron, o porque sus trabajos cerraron, hoy por hoy no están siendo escuchadas. Y porque a veces en los momentos de silencio es donde salen las ideas más perversas. Wow. Pero están ahí en nuestra cabeza y Dios las conoce también, y yo creo que finalmente escuchar y callar, ¿verdad? Muchas veces es una habilidad, es un don, es una revelación, escuchar y callar. Y si vas a hablar algo, que lo que vaya a hablar tu boca venga inspirado por Dios. Eso es lo único que repara un corazón. Qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Sí, es que estaba ahí tratando de hacer mente todo lo que nos ha compartido Mónica hoy, el día de hoy. Dice, ha sido súper interesante. Definitivamente, yo me quedo con varios puntos que nos compartiste. Me acuerda mucho un psicólogo que también sigo por redes sociales, que es Jordan Peterson, un canadiense que está envuelto en muchos problemas allá en Canadá. Y me acuerdo que a él le reclamaban mucho porque hay un libro que él estaba escribiendo, puso un hombre así que como sacando pecho, como decimos aquí, ¿verdad? Entonces le decían que esa era como una actitud como confrontativa. Y él le decía, no, lo contrario, es una posición vulnerable, porque al ponerse de frente estás exponiendo todos tus órganos a la persona enfrente, ¿verdad? Entonces no es una... el pecho para que le entren todas las... Exacto. Entonces él decía algo muy importante, ¿verdad? Aprendamos a ser vulnerables. Como lo decías vos anteriormente, la gente confunde vulnerabilidad con debilidad. Y él decía que es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Todos somos vulnerables en algún punto. Y yo creo que a la medida que aprendamos a perder ese caparazón y aprendamos a ser vulnerables, vamos a comenzar a abrirnos más a las personas y poder generar esos diálogos. ¿Perdón? La vulnerabilidad es una virtud. Exactamente. No hay que verlo como algo amenazante, de verdad. La persona vulnerable es un personón. Así es. Y bueno, Pablito, no sé si querés agregarle algo más, que ahí he estado como meditando también mucho, Pablito, hoy. Está calladito, Pablito. Hoy solo me dejaron escuchar. No, excelente, Mónica, gracias de verdad por acompañarnos en este episodio, y pues creo que vamos enriquecidos en cuanto a la buena comunicación, a saber escuchar, y pues tenemos que seguir escuchando en otro episodio más. Yo más con de todo esto. el gusto. Siempre me gustan esos temas y bueno, temas de conflictos de pareja. Los temas de pareja son muy interesantes siempre, nos ayudan mucho. Claro. Excelente, gracias, Mónica, de verdad, y pues nos estamos ahí viendo.
Buenísimo, entonces gracias a ustedes por apoyarnos, por escucharnos ahí como este tema, de verdad. Déjenos sus mensajes ahí en Facebook como Podcast Voces del Alma, igual estamos en Instagram como Podcast Voces del Alma 2020. Déjenos sus mensajes, estamos deseosos por saberlos, por poderlos leer, ¿verdad? También si gusta que le hagamos el contacto ahí con Mónica, con mucho gusto le hacemos el puente, ¿verdad? Comparte el link del programa, no déjenselo llegar a alguien más que sepa, que esté pasando tal vez por ahí por un momento difícil. Déjele saber que aquí está este podcast de Voces del Alma, ¿verdad? Que quiere traer este mensajito nuevo. Recuerde, para terminar este programa, para no hacerlo más extenso, recuerde las 5 Cs que nos compartió Mónica, ¿verdad? Comunicación, compasivos, compañía, confianza y comprensión. ¡Uy! ¡Qué poder de esos 5 Cs!, ¿verdad? Gracias, Mónica, de verdad, por la oportunidad y por compartir todo lo que nos sabes. Entonces, gracias. Llegamos al final de un episodio más y nos escuchamos en un próximo episodio aquí de Voces del Alma. Alma. Ya le estamos llegando. Hasta luego. Próximo. Motivados. Chao. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.